Vamos a entrar al estudio bíblico que tenemos para esta noche, donde vamos a estudiar el capítulo 13 de Apocalipsis. Le he pedido al Señor que Él me ayude para darme a entender, ¿verdad? A veces uno se prepara, pero cuando uno lo explica, tal vez uno no se da a entender de la manera que uno se quisiera dar a entender, pero dependemos del Espíritu Santo, del Espíritu que reveló todo esto a Juan. Ese mismo Espíritu está en nosotros, amén. Hacemos una oración. Gracias te damos, bendito Dios y Padre, que estás en tu trono de gloria. Señor, te exaltamos, te bendecimos en este día, Señor amado. Reconocemos que solo tú eres Dios y que como tú no hay otro, Señor, en la tierra ni en ningún lugar, ni lo habrá, porque solo tú eres Dios, Señor. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Tú nos escogiste, Señor, a nosotros. Dios mío, gracias porque te hemos conocido y nuestros ojos han sido abiertos a la verdad. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos enseña tu palabra bendita, Señor amado. Gracias por toda la revelación que tú dejaste, Señor, para que conozcamos los tiempos pasados como presentes y los venideros, Señor. Gracias porque todo terminará en victoria, en gloria, Señor amado. Está escrito y nosotros lo creemos. También sabemos, Señor, que aunque en este mundo tengamos tribulación, tú ya venciste el mundo, Señor, y que tú nos das la victoria en medio de todo, y declaramos esa victoria en la vida de mi hermana emérita, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Abran sus Biblias, por favor, Apocalipsis, capítulo 13. No creo que lo vayamos a terminar, pero espero por lo menos llegar al versículo 10. Leemos la palabra del Señor hasta el verso 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oigan. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Por favor, tome su lugar. En este capítulo 13 nosotros vamos a estudiar acerca de 2 bestias. Lo que pudo ver Juan, ¿verdad? Fue la visión de 2 bestias, pero estas 2 bestias, aunque él las presenta como bestias, no son bestias literales. Nosotros hemos estado estudiando, ¿verdad?, que en el libro de Apocalipsis hay cosas que las tenemos que ver literales, pero hay cosas que se ven simbólicas, y este es un capítulo que nosotros no podemos ver literal, sino que tiene simbolismos o representaciones. Entonces aquí se nos va a hablar de 2 bestias. Hoy solo le leí acerca de una, y esta primera bestia
estos, como le digo, no van a ser bestias, sino que van a ser hombres. Van a ser dos hombres que se van a levantar, y uno va a representar al anticristo y el otro al falso profeta. Hoy solo vamos a hablar sobre el anticristo. Este anticristo es un hombre que va a venir con un gobierno, va a formar un imperio político militar. Y yo sé que en algún momento usted ha escuchado, ¿verdad?, acerca de lo que es el anticristo, y hasta se ha dicho que es el presidente Trump. Imagínese, ¿verdad?, todo lo que han sacado, que va a salir de Israel, que va a salir de los gentiles, y se dice tanto acerca de lo que es el anticristo. Pero hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estudiar acerca de este personaje. La palabra anticristo, antes de entrar a lo que es el desarrollo de los versos, quiero hablarle en sí de la persona del anticristo. La palabra anticristo solo se menciona en las epístolas de Juan. Usted no va a ver ese nombre directamente como anticristo en otros libros de la Biblia, sino solamente en la primera y la segunda epístola del apóstol Juan. La palabra anticristo viene de una palabra griega que significa, ¿verdad?, anticristos. Pero este prefijo anti se puede usar de dos maneras: en lugar de o contra. Entonces podría usarse como en lugar de Cristo o contra Cristo. Entonces aquí nosotros vamos a ir viendo acerca de este personaje, de cómo se opone a Cristo. Por eso es que está contra Cristo. En primera de Juan capítulo 2 verso 18 leemos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También en el capítulo 2 verso 22 de primera de Juan dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En el 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en segunda de Juan verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Aquí podemos ver en estos versos que el apóstol Juan, el mismo que escribió, ¿verdad?, Apocalipsis, ya había hablado acerca del anticristo. Y cuando vemos en estos versos, él lo presenta como una falsa doctrina que ya se estaba moviendo. Porque nosotros tenemos que saber, así como lo dicen estos versos, que ya hay anticristos, pero que se oponen a Cristo. No quiere decir que ya está la persona del anticristo, sino que hay una influencia del anticristo que quiere poner al ser humano en contra de Cristo, y lo hace en una forma de enseñar falsas doctrinas. Por ejemplo, en estos versos que nosotros hemos leído, ahí lo dice bien claro, que lo que podemos asociar al movimiento ya, o a la influencia del anticristo, es que van a negar a Jesús como el Cristo, que van a negar al Padre y al Hijo, y que van a negar o no van a querer confesar la encarnación de Jesucristo. Y usted sabe que todo eso lo vemos, hermanos, ya se ve. Hay quienes no creen que Jesucristo haya venido en carne, no creen en el Padre, en el Hijo, y niegan, ¿verdad? Están en contra de Cristo. Esto lo vemos en todos los tiempos, que ya está el espíritu del anticristo. Pero como le digo, no es que ya fue manifestada la persona del anticristo, sino que el mismo Juan dice que vendrá, ¿verdad? Entonces en eso nosotros tenemos que saber. Por eso le puedo decir que nuestro presidente no es.
Y ahorita, hermanos, no podemos negar de que sí ya se está preparando todo para que venga el anticristo. Se está preparando todo para que haya una sola moneda, para que haya solo un gobierno, y todo lo que nosotros miramos de los conflictos que hay, todo eso prepara la venida del anticristo, porque recordemos que él va a venir prometiendo paz y seguridad, pero no será una paz verdadera, va a ser una falsa paz y una paz temporal. Entonces también nosotros podemos ver en la palabra del Señor que según el apóstol Pablo, el anticristo todavía no ha sido manifestado porque hay alguien que lo detiene. Y vemos en la palabra del Señor en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 6 al 8 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, algo que nos podemos gozar es de que el apóstol Pablo, a la vez de que dice, ¿verdad?, qué es lo que hace, dice de que va a venir, pero también dice cuál es el futuro de él, ¿verdad?, que va a ser destruido no por hombres, hermanos, sino que con el resplandor de la gloria de Cristo cuando él venga en su segunda venida. Entonces aquí cuando dice que hay alguien que lo detiene, se refiere a que es el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que el Espíritu Santo está en un ministerio ahora en la tierra, en la iglesia, ¿verdad? Y que Él mora en nosotros, la iglesia. Entonces que mientras la iglesia de Jesucristo todavía está en la tierra, el Espíritu, el anticristo, quiero decir, no se puede manifestar. Él lo detiene, porque nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a entregar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, en el momento que el Espíritu Santo nos lleve a nosotros a Jesucristo, en ese momento ya viene el anticristo. Y nosotros vamos por salida y él viene por entrada, pero aquí no vamos a estar nosotros, aleluya. La iglesia de Cristo se va a las bodas del Cordero. Entonces tenemos que saber también de que dice de que será quitado, hablando del Espíritu Santo. Él será quitado en el ministerio que Él realiza con la iglesia. Recordemos que Él ahorita tiene un ministerio en nosotros como iglesia, que Él nos bautiza, que Él nos da los dones del Espíritu Santo y que nosotros somos la morada de Él. Entonces Él se va con la iglesia, pero no quiere decir que Él no va a estar en el periodo de los 7 años aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo, al igual que el Padre y que Jesucristo, son omnipresentes, omnipotentes y omniscientes, y el Espíritu Santo de Dios va a estar en un ministerio aquí en la tierra con el pueblo de Israel. Él ya no va a ser habitación en los que se queden en ese tiempo, ni va a ser morada en los que acepten a Jesucristo. Tampoco los va a sellar como nos sella a nosotros la iglesia. Pero estudiando, fíjese que a veces, hermanos, podemos estar de acuerdo en algo, a veces no, estando nosotros mismos aquí, porque vamos a decir las cosas como son, ¿verdad? Pero como yo le he dicho, que eso nunca sea un conflicto ni que nos separe, hermano. Lo importante es que sabemos que somos la iglesia de Cristo y que nosotros nos vamos ahí. Entonces yo buscando, yo tengo el libro, lo voy a decir así, el libro de, mire, pues ahora se me fue, no le voy a pasar el chivo. Eventos del Porvenir. Tengo el libro de Eventos del Porvenir. Es un libro, hermanos, de que lo llaman un megalibro, de que habla, pero tan preciso en muchas cosas acerca de Apocalipsis. Cuando yo estudié hace 17, 18 años, creo, en el Instituto Bíblico, ese era un libro de estudio. Ahora yo no sé si ese es el que usan, pero en comentarios, hermanos, muy reconocidos hacen mención de ese libro. Entonces yo pensando, ¿verdad? Quería yo saber qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer cuando la iglesia ya la haya entregado, qué es lo que Él va a hacer aquí. Y sí, Él tiene ministerio. Y como le digo, ahí dicen
ahí dicen, a mí no me creen, solo les repito lo que leí, de que Él no va a tener la función que tienen nosotros, no va a bautizar, no va a sellar, no va a ser morada en el Espíritu Santo, pero que sí va a convencer para arrepentimiento. Ahí lo dice, porque nadie puede venir a Jesucristo si no es convencido del pecado. Entonces nosotros ahora tenemos esa bendición y ellos van a tener la bendición, pero no como nosotros, que more en nosotros. Entonces yo quería compartir eso porque yo en algún momento sí estaba como que va a convencer o no va a convencer, pero estudié ese libro y se lo recomiendo, hermanos. Miren, habla tan detalladamente y da a conocer como opiniones de otros estudiosos. Y yo decía, Señor, de verdad, yo por misericordia me paro a enseñar tu palabra, mayormente de Apocalipsis, ¿verdad? Porque son hombres que conocen griego, hebreo, arameo y tienen demasiado conocimiento. Entonces yo digo, hermano, ténganos paciencia a nosotros, por favor, porque damos con amor, nos preparamos y si en algo fallamos, hermano, no nos crucifique. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es el que lo detiene. ¿Estamos hablando de quién? Del anticristo, ¿verdad? Entonces a este personaje se le dan muchos títulos o muchos nombres en la Biblia y le voy a mencionar 6, tal vez no lea todas las citas bíblicas, pero sí se las voy a dar. Y uno de los nombres que se le da es el cuerno pequeño. Esto lo vemos en Daniel capítulo 7 del verso 7 al 8. Este cuerno pequeño, hablando del anticristo, va a derrotar a 3 reyes y tomará el control, pero eso ya lo vamos a ir viendo en el desarrollo del estudio. Dice la palabra del Señor: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, hablando del anticristo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este verso, cuando se habla del cuerno pequeño refiriéndose al anticristo, también algunos lo han enfocado a un personaje que era un gobernador que se llamaba Antíoco IV. Este personaje fue un gobernador, como le digo, de que fue bien malo con el pueblo de Israel. Es del que nos hablaba, me parece, hermano Raúl, de que él profanó el templo de Dios. Él puso leyes, él se fue en contra del pueblo de Israel, y fíjese que lo comparan a él porque justo la maldad de él tardó 3 años y medio contra el pueblo de Israel. Este Antíoco IV, que era en realidad su nombre, pero que él se lo cambió a Antíoco Epifanes porque significa Dios manifiesto. Imagínense, hermano, qué clase de hombre era. Entonces, este hombre era un hombre que se levantó contra el pueblo de Israel y empezó a prohibir que el pueblo de Israel levantara adoración y siguiera con los sacrificios hacia Dios. Él lo prohibió. Fíjese que esto no está en sí en la palabra del Señor, porque hay muchas cosas que no están escritas en la palabra del Señor, pero lo habla la historia. Y acerca de esto, pues le voy a decir dónde lo dice. Lo dice en el libro de Macabeos. Usted sabe de que nuestra Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Pero la Biblia católica le agregaron 7 libros que no están canonizados, solamente los agregaron, ellos los quisieron agregar, pero ahí se habla acerca de historia, y esto lo habla en Macabeos capítulo 1. Y ahí se nos dice de que este Antíoco
como vio que el pueblo de Israel no quería dejar el sacrificio hacia Dios, la ofrenda hacia Dios, la adoración hacia Dios, entonces él se metió al templo y ahí profanó el templo de Dios sacrificando a un cerdo, algo que era totalmente abominable. Y por eso, hermanos, es de que lo comparan a él. Esta profecía de Daniel que sí tuvo cumplimiento en él, pero más que tener cumplimiento en él, se estaba enfocando realmente en el anticristo. O sea, eso es parte de la historia, pero se está refiriendo directamente al anticristo. Otro nombre que se le da al anticristo es el rey altivo de rostro. Eso está en Daniel capítulo 8, verso 23 al 25. Le voy a dar las citas bíblicas y usted las mira en su casa si usted gusta. También otro nombre es el príncipe que ha de venir. Está en Daniel capítulo 9, verso 26 al 27. Está el rey voluntarioso, Daniel capítulo 11, verso 36 al 39. Está también el hombre de pecado y también hijo de perdición. Es como el apóstol Pablo lo describió en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También se le llama el inicuo en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses verso 8, y dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En Apocalipsis también ya fue revelado, ya se habló y fue revelado antes de este verso acerca del anticristo, y es el primer jinete, ¿verdad?, que salía montado en caballo blanco. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 6 verso 2. Dice: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Recordemos de que este jinete, ¿qué era lo que prometía? Paz, ¿verdad? Entonces a él, recordemos, hermanos, de que podemos ver a través de la palabra que a él se le da todo ese poder, y todo eso es permisión de Dios. No es porque ellos lo hacen simplemente por querer. Dios mismo usa a este personaje para un juicio contra Israel, porque Dios es un Dios justo y va a mandar juicio, ¿verdad? Esa es parte de la justicia de Dios. Y Cristo también habló acerca del anticristo, refiriéndose a él en Juan capítulo 5, 43, cuando dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Que entonces ya sabemos quién es el anticristo, ¿verdad? Ahora sí, entremos pues al capítulo 3. El primer verso dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Cuando aquí dice me paré, da a entender de que fue Juan, porque ¿quién es el que escribió? Fue Juan, ¿verdad? Entonces daría a entender que fue Juan el que se paró sobre la arena del mar, pero no fue Juan. El que se paró sobre la arena del mar fue el dragón escarlata, del cual nos habló la pastora la semana pasada. Y la mayoría de los manuscritos dice: él se paró. No dice me paré, sino que dice él se paró. Y lo podemos ver en la Biblia de las Américas, capítulo 13, verso 1, dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. Y también la Nueva Versión Internacional dice: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces no fue Juan, fue el dragón. Aquí entonces, ¿qué es lo que vio Juan en esta visión? Juan vio dos bestias, pero de primero nos habla de una. Y dice que esta bestia subía del mar. El mar por lo regular representa lo que es el abismo. Le voy a decir después que otra cosa, pero
representa el abismo o pozo insondable donde es la mazmorra de los demonios. Si vemos a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros hemos leído de que del abismo es que han salido demonios. Y en el Antiguo Testamento el mar se usaba, la palabra mar se consideraba que, no se consideraba, la usaban para describir lo que era el abismo. Pues para ellos en el Antiguo Testamento el abismo era el lugar de las bestias marinas. Por ejemplo, lo que era el Leviatán. Si usted mira en la palabra del Señor, se habla de Leviatán, que es una gran bestia marina, que es como una serpiente que se enrolla, dicen, y algunos lo ven como un mito, pero realmente sí está y se encuentra en la palabra del Señor. Vemos en Apocalipsis capítulo 11 verso 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, mire, allá no dice que sube del mar, sino que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y en Apocalipsis capítulo 18 verso 8 dice: la bestia que viste era y no es y está para subir, ¿de dónde? E ir a la destrucción. Pero los comentaristas todos están de acuerdo en que aquí en Apocalipsis, cuando se usa la palabra mar, no se está refiriendo directamente al abismo del que habla el Antiguo Testamento, sino que habla de pueblos, lenguas, naciones. Está hablando de personas, no está hablando en sí del abismo. Y lo vamos a ver en Isaías capítulo 57, 20. Nosotros podemos ver que los hombres que son enemigos de Dios son comparados con el mar turbulento. Vemos Isaías capítulo 57, verso 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y en Isaías capítulo 17 verso 12 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Usted ve entonces esa comparación. Y aquí en Apocalipsis capítulo 17 verso 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. Y eso no eran aguas literales, sino que eran personas, eran multitudes. Y también está Apocalipsis capítulo 17 verso 15, dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, hasta este momento que vamos apenas empezando el verso 1, podemos entender que el anticristo sale de naciones, pueblos y lenguas, ¿verdad? Sale de una multitud. Ahora vamos aquí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere agregar? ¿Cómo dice? Ay, ya lo conoce. Sigamos. Entonces aquí ahora, después de que se habla acerca de la bestia, ¿verdad? ¿De quién es la bestia? Ay, hermano. ¿Quién es la bestia? El anticristo. Ahora vamos a ver cuál es la apariencia que le vio Juan. No sé si voy muy lenta, y lo estoy durmiendo, pero es que yo quiero darme a entender. ¿Cuál era la apariencia de esta bestia? Dice la palabra del Señor que tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos, en sus cuernos tenía 10 diademas, era semejante a un leopardo, tenía pies como de oso, tenía boca como boca de león, y sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo. Aquí sí nosotros podemos ver en la descripción que da que tenía 7 cabezas y tenía 10 cuernos. También es una descripción de Satanás.
mire, el anticristo va a tener esa descripción de Satanás. Dice en Apocalipsis capítulo 12 verso 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón. Cuando habla de dragón está hablando de Satanás, no del anticristo. Un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí podemos ver una diferencia entre lo que es Satanás y lo que es el anticristo, porque dice que Satanás en sus cabezas, en esas 7 cabezas, tenía las diademas, y en cambio el anticristo en los cuernos tenía las diademas, lo que muestra que el poder completo, el poder del mal completo es de Satanás, pero que él se lo va a dar al anticristo. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora nosotros, como le decía, todo esto no es literal, todo esto tiene un significado que lo vamos a ir viendo. Cuando dice que tiene 7 cabezas, esto puede representar los imperios sucesivos que han existido en el mundo a lo largo de los tiempos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que han venido imperios, no reinos, imperios. Cuando se habla de imperio es de que hay unidad de poder, ¿verdad?, entre naciones. Y al decir sucesivo es porque ha habido uno y viene otro y lo gobierna, y después viene otro y lo gobierna, y a eso se refiere como sucesivo. Y hasta el día de hoy se cree o se dice de que han habido 6 imperios bien importantes. Y esos imperios, el primero es Egipto. ¿Qué a usted le trae a la memoria Egipto? Que ahí estaba esclavo el pueblo de Israel y que de ahí lo sacó nuestro Dios Todopoderoso. Después de Egipto también estuvo Asiria, y estuvo Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y el imperio final, el 7º cuerno, es en la 7ª cabeza, 7º cuerno. Ahorita vamos a ver. El 7º imperio, así se lo voy a hablar. El 7º imperio es el que ha de venir, establecido por el anticristo. Aquí nosotros, hermanos amados, podemos ver de que cada uno de estos imperios hizo algo malo contra el pueblo de Israel. Egipto tuvo esclavizado al pueblo de Israel. Si vemos a Siria y Babilonia, ellos se llevaron cautivo al pueblo de Israel. Luego vino Grecia, ¿verdad?, que fue el que cautivó, ¿cómo se conquistó a los medos y a los persas, ¿verdad?, después de que estos habían conquistado a Babilonia. Y entonces, después de que estuvo Grecia en el poder, viene Roma. Si usted se da cuenta, a través de la palabra del Señor se nos habla acerca de Egipto, de los babilonios, se nos habla de los medos y de los persas, pero no se habla de Grecia. Así bien claro no se habla. Y según dicen, ¿verdad?, en los comentarios, de que porque esto sucedió más en el periodo de silencio que hubo, usted sabe que hubo un periodo de 400 años cuando se termina Malaquías y se empieza San Mateo. Ese fue un tiempo de silencio donde Dios no le habló a su pueblo. Ha ido durante ese periodo desde que se da a conocer más acerca del imperio de Grecia. Bueno, entonces, sabiendo usted que no son 7 cabezas la de esa bestia, sino que son 7 imperios, ahora se nos dice que son 10 cuernos los que tenía. Imagínense 7 cabezas con 10 cuernos. Eso quiere decir que algunas cabezas tenían 2 cuernos, o puede ser que tuvieran 3 cuernos, ¿verdad? Eran otras más poderosas que algunas. Estos cuernos lo que representan es poder de forma semejante al reino animal, tanto ofensivo como defensivo. Usted sabe que los animales que tienen cuernos, ¿para qué usan sus cuernos? Para atacar y para defenderse. Entonces esto representa poder, también representa de una totalidad, habla acerca de una totalidad de poder. Estos cuernos representan a 10 reyes que se van a levantar en el periodo que esté el anticristo. Sí le dije, ¿verdad?, que él va a ser manifestado en el periodo de la tribulación.
durante esos 7 años. Pero nosotros sabemos de que en el periodo de esos 7 años, que se conoce como, hay quienes dicen la tribulación, y refiriéndose a los 7 años, ¿verdad? Que está bien tomado, pero en realidad son 3 años y medio de tribulación y los 3 años y medio siguientes de la gran tribulación. Entonces el anticristo se va a manifestar desde que empiece la tribulación, trayendo paz. Lo que el mundo va a estar pidiendo, Él les va a dar esa paz y esa seguridad, y va a empezar a unificar y todo, ¿verdad? Y entonces se van a levantar 10 reyes, se van a levantar 10 reyes con Él. Ya hablamos que se van a levantar 7 imperios que se va a levantar un imperio, y de ese imperio se van a levantar 10 reyes. Eso es lo que representan estos 10 cuernos. Téngame paciencia, hermanos, por favor. En Apocalipsis capítulo 17, verso 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Aquí lo dice claro, no es de que sea algo que se están inventando, la misma palabra lo está dando a conocer. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, esos reinos no han sido, sino que hasta que sea el tiempo de cuando se levante esa guerra directamente contra la nación de Israel. Espero darme a entender. Si alguien puede ayudarme, si yo no me doy a entender, por mí está bien, a mí no me da pena eso, ¿sí? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¡Aleluya! ¿Cuántos llamados hay aquí, elegidos y fieles? Entonces usted puede ver que ahí, junto con el anticristo, van a haber 10 reyes que se van a levantar para atacar a Israel, pero en sí en guerra contra Jesucristo. Pero ya sabemos el futuro que van a tener. ¿Quiénes son, hermanos? Realmente no se sabe, pero más adelantito vamos a ver cuál va a ser ese imperio. Vamos a ir poco a poco y vamos a ver cuál es el imperio que se va a levantar, y entonces de dónde es que podrían salir esos reyes. Daniel capítulo 7, versos 23 y 24 dice: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora nos habla que tenía 10 diademas. Estas 10 diademas son símbolo de dignidad real y de dominio, poder y autoridad que recibirán estos reyes, o pueden ser presidentes también. Ahí no se sabe si van a ser reyes, si van a ser presidentes, pero van a ser gobernantes juntamente con el anticristo en la gran tribulación. Dice que tenía un nombre blasfemo. Este nombre blasfemo lo tenía cada una de sus cabezas. El anticristo viene a blasfemar el nombre de Cristo. Nosotros podemos ver que a través de la historia se han levantado personajes que han dicho que ellos son Dios, que ellos son Jesús, y todo esto es blasfemia contra Dios, blasfemia contra la verdad de la palabra de Cristo. Blasfemar es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, su obra y sus atributos. Entonces eso lo va a representar, que viene como a blasfemar. Por eso va a tener un nombre o un título. La palabra del Señor dice que hablando todavía de lo que es la apariencia de la bestia,
que este es semejante a un leopardo, tenía pies como de oso y boca como boca de león. Todo esto también tiene una representación, y para esto nos tendríamos que ir a Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 2 nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, a Daniel, que estaba cautivo en Babilonia y que el rey era el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y en ese sueño él vio una estatua y vio que esa estatua tenía una cabeza de oro, que también tenía pecho y brazos que eran de plata, que tenía los muslos que eran de bronce, las piernas que eran de hierro, y tenía pies de hierro mezclados con barro. Entonces él no entendía este sueño y mandó a llamar a sus magos, ¿verdad?, para que le dijeran el significado de este sueño. Entonces vinieron los magos y le dijeron: cuéntanos tu sueño. Pero ahí Nabucodonosor dijo: no, ustedes me van a decir cuál era el sueño, y si ustedes no me dicen que yo soñé, a todos les vuelo la cabeza. No se los dijo así, pero les dijo que a todos iban a morir. Entonces Daniel, ¿verdad?, se puso a orar. Él era uno de los que tenían como los que interpretaban sueños, y se puso a orar, y Dios le dio lo que era la revelación de esa estatua. Y esa estatua lo que representaba era también a los imperios que habían en ese tiempo y los que habrían de venir. Entonces la cabeza de la estatua de oro representaba a Babilonia, que era el imperio que estaba actual. Pero le dice que después de él vendría otro imperio a conquistar, lo que serían los medos y los persas, y que entonces estos representaban la parte de los brazos y la parte del pecho. Nosotros sabemos que Babilonia era un imperio muy fuerte. Después voy a dar las cualidades de estos imperios, pero que era muy fuerte. Pero hermanos, no importa qué grande sea un imperio, siempre hay otro que se levanta más fuerte. Entonces vinieron los medos y los persas y conquistaron lo que era Babilonia. Pero después vino otro imperio que fue Grecia, y este imperio entonces también tomó está representado con la parte de bronce, y después lo que es la parte de las piernas, que es el hierro. Esto representa el imperio romano. Usted sabe que cuando Jesucristo vino, ¿qué imperio era el que estaba activo? El romano, ¿verdad? Era un imperio bien fuerte. Y los pies eran hierro y barro, lo que representaba el imperio romano restaurado, que es lo que se va a ver más adelante. Ahora Daniel 7, yo creo que me voy a quedar con Daniel 7 y seguimos el otro martes. Daniel 7, ahí hay otra representación de lo que tenía forma esta bestia, ¿verdad?, que era semejante al leopardo, con pies de oso y con boca como de león. En el capítulo 7 de Daniel, ahí Daniel tuvo, dice la palabra del Señor, un sueño y visiones. En esas visiones él miró a 4 bestias diferentes, y eso sí lo vamos a leer. Daniel capítulo 7 verso 2. Dice la palabra del Señor: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. ¿Se acuerda que ya hablamos de león, de boca como de león? Ahora aquí se nos habla. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de
ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, entonces vemos aquí eran 4 bestias, y estas bestias son comparadas también, y dice que la primera bestia era como un león con alas, y esto representaba al imperio de Babilonia. Hermano, cada vez que usted mire un león con alas, esto es algo babilónico. Entonces no sé si a usted le gusta estar con esas imágenes, ¿verdad? Porque, hermano, hay cristianos que llevan cosas a sus casas que porque les gustan y no saben ni de dónde viene. Esto representa al imperio babilónico, el león con alas. Y este león con alas, ambos animales, lo que es el león y el águila, son animales que se consideran los reyes de la selva y del aire. El león por su fiereza y el águila por su agilidad para extender su dominio. Cuando estaba el imperio de Babilonia, ellos eran, hermanos, fieros para conquistar, y conquistaban rápido. Ellos se expandieron bien rápido, y esto es lo que representa. Y estas van a ser características que va a tener el anticristo, que el anticristo va a ser fiero y va a tener esa forma de conquistar o de expandir su reino o su imperio, quiero decir, de expandir su imperio rápidamente. También se nos dice que vio a un oso. Ese oso representa Medo-Persa. Cuando hablamos de Medo-Persas, tal vez usted se va a recordar que en el tiempo de Daniel estaba Darío y después estuvo Ciro. Ellos ya eran de parte de ese imperio. Este imperio tenía una gran fuerza y ferocidad. Esto va a representar también lo que era el anticristo, porque recuérdese que la bestia que vio subir Juan tenía pies como de oso, ¿verdad? Entonces va a ser que va a tener gran fuerza y va a ser feroz en su forma de cómo él va a tratar con el pueblo de Israel. También se nos dice que vio a un leopardo. Este leopardo representa a Grecia. Grecia, de ahí salió Alejandro Magno, muy conocido por sus conquistas, pero se dice que Alejandro Magno no tenía hijos, no tenía descendientes, que no le gustaban las mujeres, le gustaban los varones. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces, cuando él murió, él no tuvo a quien dejarle el imperio, y se dividió entre 4 de los generales de él. Por eso se ve a este leopardo con 4 cabezas, y de ahí es que sale Antíoco, es que se considera, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces sí, ya se hablaba del imperio este. Pero como le digo, este entonces era rápido, era ágil para conquistar. Usted mira a un leopardo, hermano, y ¿va lento o va rápido? Son veloces, ¿verdad? Entonces era rápido y ágil para conquistar, mayormente cuando fue dirigido por Alejandro Magno. El anticristo va a ser rápido, hermano, para lograr lo que él quiere obtener. Y la bestia espantosa era tan espantosa que no se podía comparar a ningún animal de los que ya existían. Y este animal es representado representa a Roma. Este imperio era tan fuerte que tardó casi 1000 años, pero después se dividió y se ha debilitado, pero va a volver a resurgir. Lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces aquí podemos ver de que lo que vio Juan en su visión, recuerde, la bestia que era como un leopardo que tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas tenían 10 cuernos. Los cuernos, cada cuerno tenía una diadema, y tenía como pies de oso y tenía boca como de león.
quedémonos ahí y seguimos la próxima semana a esta misma hora y en esta misma iglesia.